Segunda parte. 1. Nada más detenerme, me interrogaron varias veces, pero se trataba de interrogatorios de identificación que no duraron mucho rato. La primera vez en la comisaría, mi caso no parecía interesarle a nadie. 8 días después, en cambio, el juez de instrucción me miró con curiosidad, pero de entrada solo me pidió el nombre y las señas, la profesión, la fecha y el lugar de nacimiento. Luego quiso saber si había elegido abogado. Reconocí que no y le hice preguntas para saber si no quedaba más remedio que tener uno. ¿Por qué? Dijo. Contesté que mi caso me parecía muy sencillo. Sonrió al tiempo que decía, es una opinión, pero sin embargo ahí está la ley. Si no elige un abogado, le asignaremos uno de oficio. Me pareció que resultaba muy cómodo que la justicia se hiciera cargo de esos detalles. Se lo dije, me dio la razón y dijo, para terminar, que la ley estaba bien hecha. Al principio no me lo tomé en serio. Me recibió en una habitación con cortinajes, tenía encima del escritorio una única lámpara que iluminaba la silla con brazos, donde me mandó a sentar mientras él se quedaba en la sombra. Yo ya había leído una descripción así en los libros y todo aquello me pareció un juego. Después de la conversación, en cambio, lo miré y vi un hombre de facciones finas, ojos azules y hundidos, alto, con un largo bigote gris y pelo abundante casi blanco. Me pareció muy sensato y, en resumidas cuentas, simpático, pese a unos cuantos tics nerviosos que le contraían los labios. Al salir, iba incluso a tenderle la mano, pero me acordé a tiempo de que había matado a un hombre. Al día siguiente, fue a verme un abogado a la cárcel, era bajo y esférico, bastante joven, con el pelo cuidadosamente planchado. Pese al calor, yo iba en mangas de camisa, vestía traje oscuro, camisa con cuello de pajarita y una corbata rara de rayas gruesas, blancas y negras. Dejó encima de mi cama la cartera que llevaba debajo del brazo y me dijo que había estudiado mi expediente. Mi caso era delicado, pero no dudaba de que saliera bien si tenía confianza en él. Le di las gracias y me dijo, vamos al meollo del asunto. Se sentó en la cama y me explicó que habían pedido información sobre mi vida privada. Se sabía que mi madre había muerto hacía poco en el asilo, entonces se había llevado a cabo una investigación en Marengo. Los instructores se habían enterado de que yo había dado muestras de insensibilidad el día del entierro de mamá. Me resultó un tanto violento, ¿sabe? Me dijo mi abogado preguntarle esto, pero es muy importante y será un argumento de mucho peso para la acusación si no encuentro nada que contestarle. Quería que lo ayudase. Me preguntó si ese día había estado apenado. Esa pregunta me extrañó mucho y me pareció que me habría sentido muy violento si hubiera tenido que hacerla yo. Contesté, sin embargo, que había perdido un poco la costumbre de preguntarme las cosas y que me resultaba difícil darle información. Quería mucho a mamá, claro, pero eso no significaba nada. Todas las personas sanas habían deseado más o menos la muerte de sus seres queridos. Al llegar aquí, el abogado me interrumpió y pareció muy nervioso. Me hizo prometer que no diría eso en la audiencia ni ante el juez instructor. Sin embargo, le expliqué que por mi forma de ser, mis necesidades físicas a veces interferían en mis sentimientos. El día en que enterré a mamá, estaba muy cansado y tenía sueño, así que no me di cuenta de lo que estaba pasando. Lo que sí podía decir con seguridad es que habría preferido que mamá no se muriera, pero mi abogado parecía disgustado, me dijo con eso no basta. Se quedó pensando, me preguntó si podía decir que ese día había controlado mis lógicos sentimientos naturales. Le dije no, porque es mentira. Me miró de una forma rara, como si le diera un poco de asco. Me dijo casi con malevolencia que en cualquier caso el director y el personal del asilo los oirán como testigos y que eso podía jugarme una muy mala pasada. Le comenté que esa historia no tenía nada que ver con mi caso, pero solo me contestó que estaba claro que yo nunca había tenido ningún trato con la justicia. Se fue con cara de enfado. Me habría gustado pedirle que se quedase, explicarle que yo quería caerle bien, no para que me defendiera mejor, sino, por decirlo de alguna manera, porque sí. Sobre todo, notaba que conmigo no se sentía a gusto. No me entendía y me guardaba cierto rencor. Yo deseaba asegurarle que era como todo el mundo, exactamente igual que todo el mundo, pero todo aquello en el fondo no era de gran utilidad y lo dejé correr por pereza. Poco tiempo después me volvieron a llevar ante el juez de instrucción. Eran las 2 de la tarde y esta vez llenaba su despacho una luz que apenas tamizaba un visillo. Hacía mucho calor, me mandó a sentar y muy cortésmente me comunicó que mi abogado
debido a un contratiempo, no había podido acudir, pero tenía derecho a no responder a sus preguntas y a esperar a que mi abogado pudiera asistirme. Dije que podía contestar solo, apoyó el dedo en un botón de la mesa, llegó un secretario joven y se colocó casi a mi espalda. Nos arrellanamos los dos en las sillas. Empezó el interrogatorio. Me dijo primero que me describían como un hombre de carácter taciturno e introvertido, y quiso saber qué opinaba yo. Contesté, es que nunca tengo gran cosa que decir, así que me callo. Sonrió, como la primera vez, reconoció que era la mejor razón y añadió, por lo demás, no tiene ninguna importancia. Se calló, me miró y se enderezó con bastante brusquedad para decirme muy deprisa. Lo que me interesa es usted. No entendí bien qué quería decir con eso y no contesté nada. Hay cosas en su acto, añadió, que se me escapan. Estoy seguro de que me va a ayudar a entenderlas. Dije que todo era muy sencillo. Me insistió en que le describiese todo lo que había hecho aquel día. Le describí lo que ya le había contado, Raymond, la playa, el baño, la pelea otra vez, la playa, el manantial, el sol y los 5 disparos. Con cada frase decía bien, bien. Cuando llegué al cuerpo tendido, asintió diciendo bueno. Yo estaba cansado de repetir así la misma historia y me parecía que nunca había hablado tanto. Tras un silencio se puso de pie y me dijo que quería ayudarme, que le interesaba y que con la ayuda de Dios haría algo por mí. Pero antes quería hacerme unas cuantas preguntas más. A renglón seguido, me preguntó si quería a mamá. Le dije sí, como todo el mundo. Y el secretario, que hasta entonces había estado tecleando con regularidad en su máquina, debió de equivocarse de teclas porque se lió y tuvo que dar marcha atrás. Siempre sin aparente lógica, el juez me preguntó entonces si había disparado los 5 tiros seguidos. Lo pensé y especifiqué que había empezado por disparar una sola vez y tras unos segundos los otros 4 tiros. ¿Por qué esperó entre el primer y el segundo disparo? Dijo entonces. Una vez más volví a ver la playa roja y noté en la frente la quemazón del sol, pero en esta ocasión no contesté. Durante todo el silencio que vino a continuación, el juez pareció ponerse algo nervioso. Se sentó, se revolvió el pelo, se puso de codos en el escritorio y se inclinó un poco hacia mí con una expresión rara. ¿Por qué? ¿Por qué disparó usted sobre un cuerpo caído? Tampoco a esto supe qué responder. El juez se pasó las manos por la frente y repitió la pregunta con una voz un tanto alterada. ¿Por qué? Tiene usted que decírmelo. ¿Por qué? Yo seguía callado. De repente se puso de pie, se fue a zancadas hacia una punta del despacho y abrió el cajón de un archivador. Sacó un crucifijo de plata que enarboló según volvía hacia mí y con una voz completamente cambiada, casi trémula, exclamó: ¿Y a este lo conoce? Dije sí, claro. Entonces me dijo muy deprisa y de forma apasionada que él creía en Dios, que estaba convencido de que ningún hombre era lo suficientemente culpable para que Dios no lo perdonase, pero que para eso hacía falta que el hombre, con su arrepentimiento, se volviese como un niño, cuya alma está vacía y dispuesta para dar acogida a lo que sea. Tenía todo el cuerpo volcado por encima de la mesa. Agitaba el crucifijo casi por encima de mí. A decir verdad, yo andaba muy perdido con su razonamiento. Primero, porque hacía calor y había en su despacho unos moscardones que se me posaban en la cara. También porque me daba un poco de miedo. Reconocía al mismo tiempo que era ridículo porque al fin de cuentas el criminal era yo. Sin embargo, siguió hablando. Entendí más o menos que según él no había más que un punto oscuro en mi confesión, el hecho de haber esperado para disparar la pistola por segunda vez. Lo demás estaba muy bien, pero eso no lo entendía. Iba a decirle que cometía un error al obstinarse. Ese último punto no tenía tanta importancia, pero me interrumpió y me exhortó por última vez. Erguido cuán alto era, preguntándome si creía en Dios, le contesté que no. Se sentó indignado, me dijo que era imposible, que todos los hombres creían en Dios, incluso los que se desviaban de su rostro. Esa era su convicción, y si alguna vez tuviera que dudar de ella, su vida no tendría ya sentido. ¿Quiere que mi vida no tenga sentido? Exclamó. Yo opinaba que aquello no era asunto mío, y así se lo dije. Pero desde el otro lado de la mesa ya me estaba metiendo el Cristo bajo los ojos y exclamaba de forma insensata: Yo soy cristiano, le pido a este de aquí el perdón de tus pecados. ¿Cómo puedes no creer que padeció por ti? No dejé de notar que me tuteaba, pero estaba harto. El calor iba cada vez a más, como siempre cuando tengo ganas de librarme de alguien a quien apenas sí estoy escuchando,
Puse cara de darle la razón. Para mayor sorpresa mía, se creció. Lo ves, decía. ¿Verdad que crees y que te vas a poner en sus manos? Dije que no, una vez más, por supuesto, y se desplomó en la silla. Parecía muy cansado, se quedó silencioso un momento mientras la máquina de escribir, que no había dejado de ir acompañando el diálogo, prolongaba aún las últimas frases. Luego me miró atentamente y con algo de tristeza susurró: Nunca he visto un alma tan encallecida como la suya. Los criminales que han comparecido ante mí siempre han llorado ante esta imagen del dolor. Iba a contestar que eso era porque se trataba de criminales precisamente, pero pensé que yo también era como ellos. No conseguí hacerme esa idea. El juez se puso de pie entonces, como si me indicase que el interrogatorio había concluido. Solo me preguntó, con aquella apariencia algo cansada, que si lamentaba mi acción. Lo pensé y dije que más que lamentarlo de verdad, notaba cierto fastidio. Me dio la impresión de que no me entendía, pero ese día ahí se quedaron las cosas. Posteriormente volví a ver con frecuencia al juez de instrucción, pero en todas las ocasiones me acompañaba mi abogado. Todo se quedaba en hacerme especificar algunos puntos de mis declaraciones anteriores. O también el juez discutía los cargos con mi abogado, pero en realidad nunca se ocupaban de mí en esos momentos. En cualquier caso, el tono de los interrogatorios fue cambiando poco a poco. No volvió a hablarme de Dios y nunca más volví a verlo tan fuera de sí como el primer día. El resultado fue que nuestras entrevistas se hicieron más cordiales. Unas cuantas preguntas, algo de conversación con mi abogado y se acababan los interrogatorios. Mi caso seguía su curso, según la expresión del propio juez. A veces también, cuando la conversación era de orden general, me metían en ella. Yo estaba empezando a respirar, nadie en aquellas horas se portaba mal conmigo. Todo era tan natural, tan bien regulado e interpretado con tanta sobriedad, que me daba la ridícula impresión de formar parte de la familia, y al cabo de 11 meses que duró la instrucción, puedo decir que casi me extrañaba que en alguna ocasión me hubiera alegrado otra cosa, que no fueran esos escasos instantes en los que el juez me acompañaba hasta la puerta de su despacho, dándome palmadas en el hombro y diciéndome con expresión cordial: se acabó por hoy, señor Anticristo, y luego volvían a ponerme en manos de los gendarmes. 2. Hay cosas de las que nunca me ha gustado hablar. Cuando entré en la cárcel comprendí al cabo de unos cuantos días que no me iba a gustar hablar de esa parte de mi vida. Más adelante dejaron de parecerme importantes esos escrúpulos. En realidad, los primeros días no acababa de estar en la cárcel. Esperaba vagamente algún acontecimiento nuevo. Fue solo tras la primera y única visita de Mary cuando todo empezó. Desde el día en que recibí su carta, me decía que no la dejaban ir más porque no era mi mujer. Desde ese día noté que en mi celda estaba mi casa y que allí se paraba mi vida. El día de la detención primero me encerraron en una habitación en la que había ya más detenidos, árabes, la mayoría. Se rieron al verme. Luego me preguntaron qué había hecho. Dije que había matado a un árabe y se quedaron callados, pero el rato anocheció. Me explicaron cómo había que preparar la esterilla en la que tenía que dormir. Enrollando uno de los extremos se podía hacer un cabezal. Toda la noche me estuvieron corriendo chinches por la cara. Pocos días después me aislaron en una celda donde dormía en un banco de madera. Tenía un cubo para mis necesidades y una palangana de hierro. La cárcel estaba en la parte más alta de la ciudad y por un ventanuco podía ver el mar. Fue un día en que estaba agarrado a los barrotes tendiendo la cara hacia la luz cuando entró un carcelero y me dijo que tenía una visita. Pensé que sería Marie, y era ella efectivamente. Recorrí para ir al locutorio un pasillo largo, luego unas escaleras y al final otro pasillo. Entré en una estancia muy grande en la que la luz penetraba por un gran ventanal. La estancia la dividían en tres unas rejas grandes que la partían a lo largo. Entre las dos rejas grandes había una zona de 8 o 10 metros que separaba a los visitantes de los presos. Vi a Mary delante de mí con su vestido de rayas y su cara tostada. En mi lado había unos 10 presos, la mayoría árabes. Mary estaba rodeada de moras y la flanqueaban dos visitantes, una viejecita de labios fruncidos vestida de negro y una mujer gruesa con la cabeza descubierta que hablaba muy alto y gesticulando mucho. Por culpa de la distancia entre las rejas, las visitantes y los presos tenían que hablar a voces. Cuando entré, ese ruido que rebotaba en las altas paredes desnudas de la estancia y la luz cruda que fluía desde el cielo por los cristales y salpicaba la estancia me dejaron como atontado.
Mi celda era más tranquila y más oscura. Necesité unos segundos para adaptarme, sin embargo acabé por ver todas las caras con claridad, nítidas a la luz del día. Me fijé en que había un carcelero sentado en la punta del pasillo entre las dos rejas. La mayoría de los presos árabes y sus familias estaban acuclillados frente a frente. Esos no gritaban, pese al barullo, conseguían entenderse hablando muy bajo. Su sordo murmullo, que salía desde más abajo, formaba algo así como un bajo continuo que acompañaba las conversaciones que se cruzaban por encima de sus cabezas. En todo eso, me fijé muy deprisa mientras me acercaba a Marie, pegada ya a la verja, me sonreía con todas sus fuerzas. La encontré muy guapa, pero no supe decírselo. ¿Y qué? Me dijo muy alto. Pues ya ves, ¿estás bien? ¿Tienes todo lo que necesitas? Sí, todo. Nos callamos y Mary seguía sonriendo. La mujer gruesa le vociferaba a mi vecino, su marido seguramente, un individuo alto y rubio, de mirada franca. Proseguía en una conversación ya empezada. Jean no ha querido quedarse con él, gritaba ella a voz en cuello. Sí, sí, decía el hombre, le he dicho que volverías a hacerte cargo tú cuando salieras, pero no ha querido quedarse con él. Marie, por su parte, gritó que Raymond me mandaba recuerdos y yo dije gracias, pero mi voz la cubrió mi vecino, que preguntó si él estaba bien. Su mujer se rió al decir que nunca había estado mejor. Mi vecino, de la izquierda, un muchacho menudo de manos delicadas, no decía nada. Me fijé en que estaba frente por frente con la viejecita y que los dos se miraban con intensidad, pero no me dio tiempo a seguir observándolos porque Mary me gritó que había que tener esperanza. Dije sí, al mismo tiempo la miraba y tenía ganas de apretarle el hombro por encima del vestido. Tenía ganas de esa tela fina y no sabía muy bien en qué había que tener esperanzas aparte de en esa tela, pero seguramente era eso lo que Mary quería decir porque seguía sonriendo. Ya no se veía más que el brillo de sus dientes y las arruguitas de los ojos. Ella volvió a gritar saldrás y nos casaremos. Yo contesté ¿tú crees? Pero era sobre todo por decir algo. Ella dijo entonces muy deprisa y siempre muy alto que sí, que me absolvería y que volveríamos a bañarnos en los mares, pero la otra mujer vociferaba a su lado y decía que había dejado una cesta en la secretaría, enumeraba todo lo que había metido en ella, había que comprobarlo porque todo era muy caro. Mi otro vecino y su madre seguían mirándose, el murmullo de los árabes seguía por debajo de nosotros, fuera la luz parecía henchirse contra el ventanal. Me sentía un poco mal y me habría gustado irme, el ruido me hacía daño, pero por otra parte quería seguir disfrutando de la presencia de Marie. No sé cuánto tiempo pasó, Marie me habló de su trabajo y me sonreía sin parar. El murmullo, los gritos y las conversaciones se entrecruzaban. El único islote de silencio estaba a mi lado en ese muchacho y esa viejecita que se miraban. Poco a poco se fueron llevando los árabes, casi todo el mundo se calló en cuanto salió el primero. La viejecita se arrimó por la reja, y en ese mismo momento el carcelero le hizo una seña a su hijo. Dijo adiós mamá, y ella metió la mano entre dos barrotes para hacerle una seña despaciosa y prolongada. Se fue, mientras entraba un hombre con el sombrero en la mano y ocupaba su lugar. Hicieron entrar a un preso y se hablaron animadamente, pero a media voz, porque la estancia se había quedado silenciosa. Vinieron a buscar a mi vecino de la derecha y a su mujer. Le dijo, sin bajar la voz, como si no hubiera fijado en que ya no hacía falta gritar, cuídate y mucho ojo. Luego llegó mi turno, Mary me hizo una seña de que me mandaba un beso. Miré hacia atrás, antes de desaparecer estaba quieta, con la cara aplastada contra la reja y la misma sonrisa cuarteada y crispada. Poco después me escribió y fue a partir de ese momento cuando empezaron las cosas de las que nunca me ha gustado hablar. De todas formas, tampoco hay que exagerar y me costó menos que a otros. Al principio de la reclusión, sin embargo, lo que me resultó más duro fue tener pensamientos de hombre libre, por ejemplo. Me entraban ganas de estar en una playa y de caminar hacia el mar. Al imaginar el ruido de las primeras olas bajo la planta de los pies, la entrada del cuerpo en el agua y la liberación que hallaba en ello, notaba de repente que cerca estaban entre sí las paredes de mi celda. Pero eso duró unos meses. Luego no tuve ya sino pensamientos de preso. Esperaba el paseo cotidiano que daba por el patio o la visita de mi abogado. Me las apañaba muy bien con el tiempo restante. He pensado muchas veces que si me hubieran obligado a vivir dentro del tronco de un árbol seco, sin más preocupación que mirar la flor del cielo por encima de mi cabeza, me habría ido acostumbrando poco a poco. Habría esperado que pasasen bandadas de pájaros o encuentros de nubes, igual que aquí esperaba las curiosas corbatas de mi abogado, e igual que en otro mundo, esperaba con paciencia hasta el sábado para estrechar el cuerpo de Marie.
y resultaba, pensándolo bien, que no estaba dentro de un árbol seco. Había gente más desgraciada que yo, lo cual era por otra parte algo que pensaba mamá y que repetía con frecuencia, que uno acababa acostumbrándose a todo. Por lo demás, no solía pensar tanto. Los primeros meses fueron duros, pero precisamente el esfuerzo que tuve que hacer me ayudaba a pasarlos. Por ejemplo, me atormentaba el deseo de una mujer, era natural, era joven, no pensaba nunca en Mary en particular, pero pensaba tanto en una mujer, en mujeres, en todas las que había conocido, en todas las circunstancias en las que había amado, que se me llenaba la celda con todos esos rostros y la poblaban mis deseos. Por una parte me trastornaba, pero por otra era una forma de matar el tiempo. Había acabado por ganarme la simpatía del jefe de los carceleros, que acompañaba a la hora de las comidas al mozo de la cocina. Fue él quien empezó a hablarme de las mujeres. Me dijo que era de lo primero de lo que se quejaban los demás. Yo le dije que a mí me pasaba como a ellos, y que me parecía un trato injusto, pero dijo, si es precisamente por eso que los meten en la cárcel. ¿Cómo que por eso? Pues claro, la libertad es eso. Los privan de la libertad. Nunca lo había pensado. Le di la razón. Es cierto, le dije. ¿Dónde estaría el castigo? Si usted entiende las cosas. Los otros no, pero acaban por aliviarse ellos solos. Después el carcelero se fue. También pasó lo de los cigarrillos. Cuando ingresé en la cárcel me quitaron el cinturón, los cordones de los zapatos, la corbata, todo lo que llevaba en los bolsillos y en particular los cigarrillos. Ya en la celda pedí que me los devolvieran, pero me dijeron que eso estaba prohibido. Los primeros días fueron muy duros. Eso fue quizá lo que más me deprimió. Chupaba trozos de madera que arrancaba del tablón de la cama. Me acompañaba todo el día una náusea continua. No entendía por qué me privaban de eso que no le hacía daño a nadie. Más adelante entendí que también formaba parte del castigo, pero en ese momento ya me había acostumbrado a no fumar y ese castigo para mí había dejado de serlo. Quitando esas molestias no era excesivamente infeliz. De lo que se trataba, también en este caso, era de matar el tiempo. Acabé por no aburrirme en absoluto desde el momento en que aprendí a recordar. Me ponía a veces a pensar en mi cuarto y con la imaginación empezaba en una esquina para volver a la misma esquina, detallando mentalmente todo aquello con lo que me encontraba por el camino. Al principio acababa enseguida, pero cada vez que lo repetía tardaba un poco más, porque recordaba todos los muebles y en cada uno todos los objetos que había en ellos y en cada objeto todos los detalles, y en lo referido a esos detalles una incrustación, una raja, un filo desportillado, el color o la textura. Al mismo tiempo intentaba no perder el hilo del inventario, hacer una enumeración completa, de tal forma que, al cabo de unas pocas semanas, podía pasarme horas solo detallando lo que había en mi cuarto. Así cuanto más pensaba, más cosas desconocidas y olvidadas me sacaba de la memoria. Entendí entonces que un hombre que no hubiera vivido sino un día podría, sin que le costase nada, vivir 100 años en una cárcel. Tendría recuerdos suficientes para no aburrirse. En cierto sentido era una ventaja. Estaba también el sueño. Al principio dormía mal por la noche y no dormía nada de día. Poco a poco fui pasando mejores noches y pude dormir también de día. Puedo decir que en los últimos meses dormía entre 16 y 18 horas diarias. Me quedaban entonces 6 horas por matar con las comidas, las necesidades corporales, los recuerdos y la historia del checoslovaco. Resulta que, entre el jergón y el tablón de la cama, había encontrado un trozo de periódico viejo, casi pegado a la tela, amarillento y transparente. Narraba un suceso al que le faltaba al principio, pero que debía de haber ocurrido en Checoslovaquia. Un hombre se había ido de un pueblo checo para hacer fortuna. Al cabo de 25 años había vuelto rico, con una mujer y un hijo. Su madre regentaba un hotel con su hermana en su pueblo natal. Para darles una sorpresa, dejó a su mujer y a su hijo en otro establecimiento y fue al de su madre, que no lo reconoció cuando entró. Para gastar una broma, se le ocurrió coger una habitación. Dejó ver el dinero que llevaba. Durante la noche su madre y su hermana lo asesinaron a martillazos para robarle y tiraron el cuerpo al río. Por la mañana llegó la mujer y reveló sin saberlo la identidad del viajero. La madre se ahorcó, la hermana se tiró a un pozo. Debí de leer esa historia miles de veces. Por una parte era inverosímil, por otra era lógica. De todas formas me parecía que el viajero se lo había merecido hasta cierto punto y que no hay que andar jugando nunca. Así con las horas de sueño, los recuerdos, la lectura de ese suceso y la alternancia de la luz y la oscuridad fue pasando el tiempo. Sí que había leído que en la cárcel se pierde la noción del tiempo, pero era algo que no me decía gran cosa. No había entendido hasta qué punto los días podían ser a la vez largos y cortos, largos de vivir, desde luego,
pero tan dilatados que acababan por desbordarse unos en otros. Se quedaban sin nombre, las palabras ayer o mañana eran las únicas que seguían teniendo sentido para mí. Cuando un día el carcelero me dijo que llevaba allí 5 meses, lo creí, pero no lo entendí. Para mí era continuamente el mismo día el que rompía en la celda, y la tarea a la que me dedicaba la misma. Ese día, después de irse el carcelero, me miré en la escudilla metálica, me pareció que mi imagen se quedaba seria incluso porque intentaba sonreírle. Sacudí la escudilla ante mí, sonreí y la imagen siguió con la misma expresión adusta y triste. Iba cayendo el día y era esa la hora de la que no quiero hablar, la hora sin nombre, en la que los ruidos del atardecer subían desde todas las plantas de la cárcel en un cortejo de silencio. Me acerqué al ventanuco y con la última luz volví a mirar mi imagen. Seguía seria, y no era de extrañar, puesto que en ese momento yo también lo estaba, pero al mismo tiempo y por primera vez desde hacía meses oí claramente el sonido de mi voz, reconocí que era esa misma, que llevaba ya muchos días sonándome en los oídos, y me di cuenta de que todo ese tiempo había estado hablando solo. Me acordé entonces de lo que decía la enfermera en el entierro de mamá. No, no había escapatoria, y nadie puede imaginarse los que son los atardeceres en las cárceles. 3. Puedo decir que en realidad el verano ocupó enseguida el lugar del verano. Sabía que cuando llegara el calor ocurriría algo nuevo. Mi caso figuraba en la última sesión del Tribunal de lo Penal y esa sesión concluiría con el mes de junio. Empezaron las audiencias con el sol, fuera en su plenitud. Mi abogado me aseguró que no durarían más de 2 o 3 días. Por lo demás, había añadido, el tribunal tendrá prisa porque el caso de usted no es el más importante de la sesión. Hay un parricidio que se verá inmediatamente después. A las 7:30 de la mañana vinieron a buscarme y el furgón celular me llevó al Palacio de Justicia. Los 2 gendarmes me metieron en un cuartito que olía a sombra. Esperábamos sentados junto a una puerta detrás de la que se oían voces, llamadas, ruido de sillas y un barullo que me recordó a esas fiestas de barrio en que después del concierto se prepara la sala para poder bailar. Los gendarmes me dijeron que había que esperar al tribunal y uno de ellos me ofreció un cigarrillo que rechacé. Me preguntó, poco después, si estaba asustado. Contesté que no, e incluso, hasta cierto punto, me interesaba ver un juicio. Nunca en la vida se me había presentado esta oportunidad. Sí, dijo el otro gendarme, pero acaba cansando. Pasó un rato y sonó un timbrazo breve en la habitación. Entonces me quitaron las esposas, abrieron la puerta y me metieron en el banquillo de los acusados. La sala estaba llena de reventar. Pese a las persianas, el sol se colaba por algunos sitios y el ambiente era ya asfixiante. Habían dejado las hojas de las ventanas cerradas. Me senté y los gendarmes se colocaron a ambos lados. Fue en ese momento cuando vi una hilera de caras delante de mí. Todas me miraban. Caí en la cuenta de que eran los miembros del jurado, pero no puedo decir en qué se diferenciaban unos de otros. Tuve una única impresión. Estaba delante del asiento corrido de un tranvía y todos esos viajeros anónimos espiaban al recién llegado para ver en qué resultaba ridículo. Sé de sobra que era una idea simplona, ya que aquí lo que se buscaba no era la ridiculez sino el crimen. Sin embargo, no hay mucha diferencia y en cualquier caso eso fue lo que se me ocurrió. Estaba un poco aturdido también con tanta gente en ese local cerrado. Volví a mirar la sala de audiencias y no distinguí ninguna cara. Creo que de entrada no me había dado cuenta de que toda esa gente se agolpaba para verme. Normalmente la gente no se fija en mí y tuve que hacer un esfuerzo para entender que el motivo de todo ese jaleo era yo. Le dije al gendarme, ¿cuánta gente? Me contestó que era por culpa de los periódicos y me indicó un grupo que estaba junto a una mesa. Bajó el banco de los miembros del jurado, me dijo, ahí están, pregunté, ¿quiénes? Y repitió, los periódicos. El gendarme conocía a uno de los periodistas que en ese momento lo vio y se nos acercó. Era un hombre ya mayor, simpático, que hacía algunos visajes. Le di un efusivo apretón de manos, me fijé en ese momento en que todo el mundo se encontraba, se llamaba, y charlaba como en un club donde te alegrás de coincidir con las personas del mismo ambiente. Me expliqué así aquella curiosa impresión que tenía de estar de más, de ser algo así como un intruso. Sin embargo, el periodista se dirigió a mí sonriente, me dijo que esperaba que todo me fuera bien, le di las gracias y añadió, ¿sabe? Hemos inflado un poco su caso. El verano es la temporada baja de los periódicos y las únicas historias que merecían la pena eran la suya y la del parricida. Me señaló luego, en el grupo en que se acababa de separar, a un hombrecillo que parecía una comadreja bien cebada.
con unas gafas enormes de montura negra. Me dijo que era el enviado especial de un periódico de París. No ha venido por usted, pero como tiene que cubrir el juicio del parricida, le han pedido que telegrafíe su caso al mismo tiempo. También ahora estuve a punto de darle las gracias, pero pensé que quedaría ridículo. Me hizo un ademán cordial con la mano y se fue. Esperamos otros cuantos minutos. Llegó mi abogado con toga, rodeado de muchos colegas suyos. Se acercó a los periodistas y estrechó varias manos. Bromearon, se rieron y parecían de lo más a gusto hasta el momento en que sonó el timbre en la sala. Todo el mundo volvió a su sitio. Mi abogado se me acercó, me estrechó la mano y me aconsejó que respondiera escuetamente a las preguntas que me hicieran, que no tomase ninguna iniciativa y que lo demás se lo dejase a él. A mi izquierda oí el ruido de una silla que empujaban hacia atrás y vi a un hombre alto y delgado, vestido de rojo y con lentes de pinza, que se sentaba doblando la toga con cuidado. Era el fiscal. Un ujier anunció la entrada del tribunal. En ese mismo momento, dos ventiladores grandes empezaron a girar. Tres jueces, dos de negro y el tercero de rojo, entraron con carpetas y caminaron deprisa hacia la tribuna que dominaba la sala. El hombre de toga roja se sentó en la silla del centro, colocó ante sí el birrete, se secó la calvita con un pañuelo y declaró abierta la sesión. Los periodistas estaban ya pluma en mano. Todos tenían la misma expresión indiferente y un tanto socarrona. Sin embargo, uno mucho más joven, vestido de franela gris y con corbata azul, había dejado la pluma ante sí y me miraba. En un rostro un tanto asimétrico yo no le veía sino los ojos, muy claros, que me examinaban atentamente sin expresar nada que pudiera definir, y me dio la curiosa impresión de que me estaba mirando yo a mí mismo. Quizá fue por eso y también porque no estaba al tanto de los usos de este sitio, por lo que no me enteré muy bien de todo cuanto ocurrió luego: el sorteo de los miembros del jurado, las preguntas que les hizo el presidente al abogado, al fiscal, al jurado. En todas las ocasiones la cabeza de todos los miembros del jurado giraba al mismo tiempo hacia el tribunal. Una lectura rápida de la acusación, donde reconocí nombres de sitios, de personas y más preguntas a mi abogado. Pero el presidente dijo que iba a proceder a llamar a los testigos. El ujier leyó unos nombres que me llamaron la atención. Del seno de ese público amorfo, un rato antes vi alzarse uno a uno, para desaparecer luego por una puerta lateral, al director y al portero del asilo, al viejo aquel, Tomás Pérez, a Raymond, a Mason, a Salamano y a Marí. Esta me hizo una señal discreta y ansiosa. Yo seguía aún extrañado por no haberlos divisado antes, cuando al oír su nombre se levantó el último, Celeste. Reconocí a su lado a la mujercita del restaurante con su chaqueta y su aspecto preciso y decidido. Me miraba con intensidad, pero no me dio tiempo a pensar porque el presidente tomó la palabra. Dijo que la sesión iba a empezar en serio y que le parecía inútil recomendarle al público que guardase la compostura. Según él, estaba allí para dirigir con imparcialidad la sesión de un caso que quería enfocar con objetividad. La sentencia que dictase al jurado se tomaría con espíritu de justicia y en cualquier caso haría evacuar la sala al menor incidente. El calor iba más, y yo veía en la sala a los asistentes abanicarse con periódicos. El resultado era un ruidito continuo de papel arrugado. El presidente hizo una seña y el ujier trajo 3 paipais de paja trenzada que los 3 jueces utilizaron inmediatamente. Mi interrogatorio empezó acto seguido. El presidente me hizo las preguntas sosegadamente e incluso, a lo que me pareció, con un matiz de cordialidad. Me volvieron a pedir que me identificara y, aunque me irritó, pensé que en el fondo era algo natural, porque sería demasiado grave juzgar a un hombre en lugar de a otro. Luego el presidente volvió a referir a lo que había hecho yo, dirigiéndose a mí cada 3 frases para preguntarme: ¿es así? En todas las ocasiones contesté: sí, señor presidente, siguiendo las indicaciones de mi abogado. Duró mucho porque el presidente relataba los hechos minuciosamente. Todo ese rato los periodistas estuvieron escribiendo. Yo notaba las miradas del más joven y de la mujercita autómata. El asiento del tranvía todavía estaba completamente vuelto hacia el presidente. Este tosió, hojeó el expediente y se volvió hacia mí abanicándose. Me dijo que tenía ahora que entrar en cuestiones aparentemente ajenas a mi caso, pero que quizá estuvieran estrechamente relacionadas. Comprendí que iba a volver a hablar de mamá y noté al mismo tiempo cuánto me aburría el tema. Me preguntó por qué había llevado a mamá al asilo. Contesté que era porque no me llegaba el dinero para que la cuidasen y la atendiesen en casa. Me preguntó si me hubiera supuesto un esfuerzo personal y contesté que ni mamá ni yo esperábamos ya nada del otro, ni por lo demás de nadie, y que nos habíamos acostumbrado los dos a nuestras nuevas vidas. El presidente dijo entonces
que no quería insistir en ese punto y le preguntó al fiscal si no se le ocurrían otras preguntas que hacerme. Este me daba la espalda a medias y sin mirarme declaró que con la venta del presidente me daba la espalda a medias y sin mirarme declaró que con la venida del presidente le gustaría saber si había vuelto yo solo al manantial con intención de matar al árabe. No, dije. Entonces, ¿por qué iba armado y por qué volver precisamente a ese lugar? Dije que había sido casualidad y el fiscal comentó con tono malévolo: nada más por ahora. Luego todo resultó un poco confuso, al menos para mí. Pero tras unos cuantos conciliábulos el presidente declaró que se levantaba la sesión y que proseguiría por la tarde para oír a los testigos. No me dio tiempo a pensar, me sacaron, me metieron en el furgón celular y me llevaron a la cárcel donde comí. Al cabo de muy poco rato, justo lo suficiente para darme cuenta de que estaba cansado, volvieron a buscarme, todo empezó otra vez y me vi en la misma sala, delante de las mismas caras, solo que hacía mucho más calor y como por arte de magia, todos los miembros del jurado, el fiscal, mi abogado y unos cuantos periodistas iban provistos de país de paja. Allí seguían el periodista joven y la mujercita, pero no se abanicaban y me seguían mirando sin decir nada. Me sequé el sudor que me corría por la cara y no volví a tener cierta conciencia del lugar y de mí mismo hasta que oí llamar al director del asilo. Le preguntaron si mamá se quejaba de mí y dijo que sí, pero que quejarse de sus allegados era en cierto modo la manía de todos los internos. El presidente le hizo especificar si me reprochaba que lo hubiera metido en el asilo y el director volvió a decir que sí, pero en esta ocasión no añadió nada. A otra pregunta contestó que lo había dejado sorprendido mi calma el día del entierro. Le preguntaron qué entendía por calma. El director se miró entonces la punta de los zapatos y dijo que yo no había querido ver a mamá, no había llorado ni una sola vez y me había ido nada más a acabar el entierro sin un rato de recogimiento sobre su tumba. Otra cosa lo había sorprendido. Un empleado de la funeraria le había dicho que yo no sabía qué edad tenía mamá. Hubo un momento de silencio y el presidente le preguntó si era efectivamente a mí a quien se había referido. Al no entender el director de la pregunta, le dijo: es la ley. Luego el presidente le preguntó al fiscal si no tenía preguntas que hacerle al testigo y el fiscal exclamó: no, no, con eso basta. Con un arranque tal y una mirada tan triunfante dirigida a mí que por primera vez desde hacía muchos años tuve unas ganas estúpidas de llorar porque noté cuánto me aborrecían todas esas personas. Tras preguntarles al jurado y a mi abogado si tenían preguntas que hacer, el presidente oyó al portero. Con él, como con todos los demás, se repitió el mismo ceremonial. Al llegar al portero, me miró y apartó la vista. Respondió a las preguntas que le hacían. Dijo que yo no quise ver a mamá, que fumé, que dormí y que tomé café con leche. Sentí entonces algo que soliviantaba a toda la sala y por primera vez comprendí que era culpable. Le hicieron repetir al portero la historia del café con leche y la del cigarrillo. El fiscal me miró con un resplandor irónico en los ojos. En ese momento mi abogado le preguntó al portero si no había fumado conmigo, pero el fiscal se puso con vehemencia a esa pregunta diciendo: ¿quién es aquí el criminal y qué procedimientos son estos que consisten en mancillar a los testigos de la acusación para minimizar unos testimonios que no por ello dejan de ser abrumadores? Pese a todo, el presidente le pidió al portero que respondiera a la pregunta. El viejo dijo, con cara de apuro: ya sé que hice mal, pero no me atreví a rechazar el cigarrillo que me dio el caballero. Al final me preguntaron si no tenía nada que añadir. Nada, contesté, solo que el testigo tiene razón, es verdad que le di un cigarrillo. El portero me miró entonces con cierta extrañeza y algo así como con gratitud. Titubeó y luego dijo que era él quien me había invitado a café con leche. Mi abogado se mostró ruidosamente satisfecho y declaró que los miembros del jurado tomarían buena nota, pero el fiscal tronó por encima de nuestras cabezas diciendo: sí, los miembros del jurado tomarán buena nota y llegarán a la conclusión de que alguien ajeno podría ofrecer un café, pero que un hijo debía rechazarlo ante el cuerpo de quien lo había traído al mundo. El portero se volvió hacia su banco. Cuando le llegó el turno a Tomás Pérez, un ujier, tuvo que ir sosteniéndolo hasta la barandilla. Pérez dijo que a quien conocía era mi madre y que a mí solo me había visto una vez el día del entierro. Le preguntaron lo que había hecho yo ese día y contestó: miren, yo estaba muy apenado, así que no vi nada. Era por la pena, por lo que no veía, porque era para mí una pena muy grande y hasta me desmayé, así que no pude ver al caballero. El fiscal le preguntó si al menos me había visto llorar. Pérez contestó que no. Entonces fue al fiscal
a quien le tocó decir: los miembros del jurado tomarán buena nota, pero mi abogado se enfadó, le preguntó a Pérez, con un tono que me pareció exagerado, si había visto que no llorase. Pérez dijo no. El público se rió, y mi abogado, remangándose de un lado, dijo con acento perentorio: esta es la imagen de este juicio, todo es verdad y nada es verdad. El fiscal tenía la cara hosca y metía un lápiz entre los documentos de sus carpetas. Después de un aplazamiento de 5 minutos durante los que mi abogado me dijo que todo iba a pedir de boca, oyeron a Celeste, que era un testigo de la defensa. La defensa era yo. Celeste miraba de vez en cuando de reojo hacia donde estaba yo y le daba vueltas a un panamá entre las manos. Llevaba el traje nuevo que se ponía para ir conmigo algunos domingos a las carreras de caballos, pero creo que no había podido ponerse el cuello porque llevaba un solo botón de cobre para cerrarse la camisa. Le preguntaron si yo era cliente suyo y dijo sí, pero también era un amigo, lo que pensaba de mí, y contestó que era un hombre, que qué quería decir con eso, y afirmó que todo el mundo sabía lo que significaba eso, si se había fijado en que era introvertido, y lo único que reconoció es que no hablaba a lo tonto. El fiscal le preguntó si pagaba puntualmente la manutención. Celeste se rió y declaró: eso queda entre nosotros. Le preguntaron además qué le parecía mi crimen. Entonces puso las manos en la barandilla y se notaba que había preparado algo. Dijo: para mí es una desgracia. Todo el mundo sabe que eso es una desgracia. Lo deja a uno indefenso. Bueno, pues para mí es una desgracia. Iba a seguir, pero el presidente le dijo que muy bien y que muchas gracias. Entonces Celeste se quedó un poco cortado, pero dijo que quería decir algo más. Le pidieron que fuera breve. Repitió que era una desgracia y el presidente le dijo: sí, está claro, pero estamos aquí para juzgar las desgracias de esta índole. Muchas gracias. Como si hubiera llegado al cabo de su ciencia y de su buena voluntad. Celeste se volvió entonces hacia mí. Me pareció que le brillaban los ojos y que le temblaban los labios. Parecía que me estaba preguntando qué más podía hacer. Yo no dije nada, no hice ningún gesto, pero fue la primera vez en la vida en la que me entraron ganas de abrazar a un hombre. El presidente volvió a mandarle que se retirase de la barandilla. Celeste fue a sentarse en la sala. Durante todo el resto de la sesión se quedó allí algo encorvado, con los codos en las rodillas, el panamá entre las manos. Escuchando cuanto se decía, entró Marie. Se había puesto sombrero y seguía estando guapa, pero me gustaba más con el pelo suelto. Desde el sitio en que estaba yo, intuía el peso liviano de los pechos y reconocía el labio inferior, siempre algo abultado. Parecía muy nerviosa. Enseguida le preguntaron desde cuándo me conocía. Indicó la época en la que trabajaba en mi empresa. El presidente quiso saber qué relación tenía conmigo. Dijo que era mi amiga. A otra pregunta contestó que era verdad que iba a casarse conmigo. El fiscal, que estaba hojeando un expediente, le preguntó de pronto desde cuándo estábamos juntos. Ella le indicó la fecha. El fiscal comentó con expresión indiferente que le parecía que era el día siguiente a la muerte de mamá. Luego dijo con cierta ironía que no es que quisiera insistir en una situación delicada, que comprendía muy bien los escrúpulos de Marie, pero que aquí puso un tono más duro. El deber le ordenaba que prescindiera de las conveniencias, así que le pidió a Marie que resumiera ese día en que yo lo había conocido. Marie no quería hablar, pero ante la insistencia del fiscal contó nuestro baño, que habíamos ido al cine, y luego mi casa. El fiscal dijo que después de declarar Marie durante la instrucción, había mirado la cartelera de esa fecha. Añadió que la propia Marie diría qué película estaban echando entonces. Con voz casi inexpresiva indicó que era una película de Fernandel. Cuando acabó de hablar, la sala estaba en completo silencio. El fiscal se puso entonces de pie muy serio y con una voz que me pareció conmovida de verdad, y apuntándome con el dedo, articuló despacio: señores del jurado, al día siguiente de la muerte de su madre este hombre iba a bañarse e iniciaba una relación irregular y se reía con una película cómica. No tengo nada más que decirles. Se sentó, con la sala aún silenciosa, pero de repente Marie rompió en sollozos. Dijo que las cosas no eran así, que había algo más, que la obligaban a decir lo contrario de lo que pensaba, que me conocía bien y que yo no había hecho nada malo, pero Lugier, atendiendo a una señal del presidente, se la llevó y la sesión prosiguió. A continuación, apenas si le hicieron caso a Masón, quien declaró que yo era un hombre honrado y diré más, un hombre cabal. Apenas si le hicieron caso a Salamano cuando recordó que yo había sido bueno con su perro, y cuando contestó a una pregunta sobre mi madre y sobre mí, diciendo que yo no tenía ya nada que decirle a mamá y que por eso la había llevado al asilo. Hay que entenderlo, decía Salamano, hay que entenderlo. Pero nadie parecía entenderlo. Se lo llevaron.
Luego le tocó el turno a Raymond, que era el último testigo. Raymond me hizo una breve seña y dijo en el acto que yo era inocente, pero el presidente declaró que no se le pedían apreciaciones, sino hechos. Lo invitó a que esperase a las preguntas para contestar, le hicieron especificar sus relaciones con la víctima. Raymond aprovechó para decir que era él a quien éste odiaba desde que había bofeteado a su hermana. El presidente le preguntó, sin embargo, si la víctima no tenía motivos para odiarme a mí. Raymond dijo que mi presencia en la playa era fruto de la casualidad. El fiscal le preguntó entonces cómo es que la carta había dado origen a la tragedia, la había escrito yo. Raymond contestó que era una casualidad. El fiscal le replicó que la casualidad tenía ya muchos desmanes sobre la conciencia de esta historia. Quiso saber si era por casualidad, por lo que yo no había intervenido cuando Raymond abofeteó a su querida, por casualidad, por lo que yo había actuado de testigo en comisaría, y también por casualidad, por lo que mis declaraciones en ese testimonio habían resultado de pura conveniencia. Para concluir, le preguntó a Raymond cuáles eran sus medios de existencia, y al responder este mozo de almacén, el fiscal les dijo a los miembros del jurado que era público y notorio que el testigo ejercía el oficio de chulo. Yo era cómplice y amigo suyo. Se trataba de una tragedia sórdida de la peor especie, aún más grave por el hecho de que tenía que ver con alguien de moralidad monstruosa. Raymond quiso defenderse y mi abogado protestó, pero les dijeron que había que esperar hasta que el fiscal terminase. Este dijo: «Poco más tengo que añadir. ¿Era amigo suyo?», le preguntó a Raymond. «Sí», dijo este, «amigo y compañero». El fiscal me hizo entonces la misma pregunta. Contesté: «Sí». El fiscal se volvió entonces hacia el jurado y declaró: «El mismo hombre que al día siguiente de la muerte de su madre se entregaba al libertinaje más vergonzoso, mató por motivos futiles y para zanjar un incalificable asunto de malas costumbres». Entonces se sentó, pero mi abogado, a quien se le había acabado la paciencia, exclamó, alzando los brazos de forma tal que las mangas, al volver a caer, dejaron al aire los pliegues de una camisa almidonada. «Pero vamos a ver, ¿lo acusa de haber enterrado a su madre o de haber matado a un hombre?». El público se rió, pero el fiscal volvió a ponerse de pie, se envolvió en la toga y declaró que había que tener la ingenuidad del honorable defensor para no darse cuenta de que había entre esos dos órdenes de hechos una relación honda, patética y esencial. «Sí», exclamó con fuerza, «acuso a este hombre de haber enterrado a una madre con un corazón de criminal». Esa declaración pareció impresionar mucho al público. Mi abogado se encogió de hombros y se secó el sudor que le cubría la frente, pero él también parecía muy afectado y entendí que las cosas no me estaban yendo bien. Se levantó la sesión. Al salir del Palacio de Justicia para subir al furgón, reconocí por un breve instante el olor y el color del atardecer de verano. En la oscuridad de mi cárcel con ruedas recuperé uno a uno, como desde lo hondo del cansancio, todos los ruidos familiares de una ciudad a la que le tenía cariño, y de una hora determinada en la que a veces ocurría que me sentía contento: el pregón de los vendedores de los periódicos en el aire ya distendido, los últimos pájaros en la glorieta, la llamada de los puestos de bocadillos, la queja de los tranvías en las elevadas revueltas de la ciudad y ese rumor del cielo antes de que la noche basculase en el puerto. Todo eso volvía a componer para mí un itinerario de ciego que me era bien conocido antes de entrar en la cárcel. Sí, era la hora en que hacía mucho tiempo me notaba contento. Lo que me esperaba entonces siempre era un sueño poco profundo en el que no soñaba, y sin embargo algo había cambiado. Junto con la espera del día siguiente, lo que me encontré fue mi celda, como si los caminos familiares trazados en los cielos de verano pudieran llevar tanto a las cárceles como los sueños inocentes. Incluso en el banquillo de los acusados siempre es interesante oír hablar de uno. Durante los alegatos del fiscal y de mi abogado puedo decir que se habló mucho de mí, y quizá más de mí que de mi crimen. Por lo demás, eran tan diferentes esos alegatos. El abogado alzaba los brazos y alegaba que era culpable, pero con eximentes. El fiscal tendía las manos y denunciaba mi culpabilidad, pero sin eximentes. Había algo, sin embargo, que me molestaba un poco. Pese a mis preocupaciones, a veces sentía la tentación de intervenir, y entonces mi abogado me decía: «Cállese, será mejor para su caso». Hasta cierto punto parecía que estaban tratando de dejarme a mí afuera. Todo transcurría sin mi intervención, estaban decidiendo mi suerte sin pedir mi opinión. De vez en cuando me entraban ganas de interrumpir a todo el mundo y decir: «Pero vamos a ver, ¿quién es el acusado? Tiene su importancia ser el acusado. Y tengo algo que decir, pero bien pensado,
No tenía nada que decir. Por lo demás, debo reconocer que el interés que suscita que la gente se fije en uno no dura mucho. Por ejemplo, el alegato del fiscal me cansó enseguida. Fueron solo fragmentos, gestos o parrafadas enteras, pero aisladas del conjunto, lo que me llamó la atención o despertó mi interés. Lo que pensaba él en el fondo, si es que lo entendí bien, es que yo había premeditado el crimen. Eso fue al menos lo que intentó demostrar. Como él mismo decía, lo probaré, señores, y lo haré por partida doble. Primero con la cegadora claridad de los hechos y luego bajo la sombría luz que me proporcionará la psicología de esta alma criminal. Resumió los hechos a partir de la muerte de mamá, recordó mi insensibilidad, el hecho de que no supiera la edad de mamá, el baño al día siguiente con una mujer, el cine, Fernandelli y por fin el regreso a casa con Marie. Sobre la marcha tardé un poco en entenderlo porque decía su querida y para mí era Mary. Luego pasó a la historia de Raymond. Me pareció que a su forma de ver los acontecimientos no le faltaba claridad, lo que decía era verosímil. Yo había escrito la carta acuerdo con Raymond para atraer a su querida y someterla a los malos tratos de un hombre de dudosa moralidad. Yo había provocado en la playa a los enemigos de Raymond. Este había resultado herido. Le pedí su pistola, volví yo solo para usarlo, maté al árabe como lo tenía pensado, esperé, y para tener la seguridad de que había cumplido bien con la tarea, disparé otras 4 balas con calma, sobre seguro, de una forma meditada, como quien dice. Así fueron las cosas, señores, dijo el fiscal. He reproducido ante ustedes la secuencia de acontecimientos que llevó a este hombre a matar con total conocimiento de causa. Insisto en esto, dijo, pues no se trata de un asesinato corriente, un acto reflexivo que podrían ustedes considerar que las circunstancias atenuaron. Este hombre, señores, este hombre es inteligente. Lo han oído contestar, ¿verdad? Sabe contestar, conoce el valor de las palabras. Y no puede decirse que actuara sin darse cuenta de lo que estaba haciendo. Yo escuchaba y oía que me consideraban inteligente, pero no entendía bien cómo las cualidades de un hombre corriente podían convertirse en cargos apabullantes contra un culpable. Al menos eso era lo que me llamaba la atención, y dejé de escuchar al fiscal hasta el momento en que lo vi decir: ¿mostró al menos algún arrepentimiento? Nunca, señores. Y una vez durante la instrucción pareció este hombre inmutarse ante su abominable fechoría. En ese momento se volvió hacia mí y me señaló con el dedo sin dejar de acusarme, aunque yo realmente no entendía bien por qué. Desde luego no podía menos de reconocer que tenía razón. No me arrepentía gran cosa de mi acción, pero tanto ensañamiento me extrañaba. Me habría gustado poder explicarle cordialmente, casi con afecto, que nunca había podido arrepentirme de verdad de algo. Siempre me tenía atrapado lo que iba a ocurrir, me tenían atrapado el hoy o el mañana, pero por supuesto en la situación en que me habían colocado no podía hablarle a nadie en ese tono, no tenía derecho a mostrarme afectuoso, a mostrar buena voluntad, e intenté seguir escuchando porque el fiscal empezó a hablar de mi alma. Decía que se había parado a mirarla y que no había encontrado nada, señores del jurado. Decía que lo cierto es que no tenía alma y que nada humano, ni uno de los principios éticos que custodian el corazón de los hombres, estaba a mi alcance. Desde luego, añadía, no se nos ocurriría reprochárselo. No podemos quejarnos de que carezca de aquello que es incapaz de adquirir, pero por lo que a este tribunal se refiere, la virtud completamente negativa de la tolerancia debe trocarse en esa, menos fácil pero más elevada de la justicia, sobre todo cuando el vacío del corazón, tal y como lo descubrimos en este hombre, se convierte en un abismo en el que la sociedad puede sucumbir. Fue entonces cuando habló de mi comportamiento con mamá, repitió lo que había dicho durante la audiencia, pero se extendió mucho más que cuando hablaba de mi crimen, tanto que al final solo noté ya el calor de la mañana, al menos hasta el momento en que el fiscal se calló y tras un instante de silencio prosiguió con una voz muy baja y muy convencida: este mismo tribunal, señores, va a juzgar mañana la más abominable de las fechorías, el asesinato de un padre. Según él, un hombre que mataba moralmente a su madre se segregaba de la sociedad de los hombres tanto como el que ponía una mano asesina en el autor de sus días. En cualquier caso, aquel preparaba los hechos de éste, los anunciaba como quien dice y los legitimaba. Estoy convencido, señores, añadió alzando la voz, de que no les parecerá demasiado atrevida mi forma de pensar si digo que el hombre que está sentado en el banquillo es culpable también del crimen que el tribunal tendrá que juzgar mañana. Debe recibir el castigo acorde con él. Al llegar aquí el fiscal se secó la cara reluciente de sudor. Dijo por fin que su deber era doloroso,
pero que lo cumpliría con firmeza. Declaró que yo no pintaba nada en una sociedad cuyas normas más esenciales ignoraba y que no podía apelar a ese corazón humano cuyas reacciones elementales yo desconocía. Les pido la cabeza de este hombre, dijo, y no me pesa pedírselas, pues aunque he solicitado durante mi carrera algunas penas capitales, nunca he sentido como hoy este penoso deber tan compensado, equilibrado e iluminado por la conciencia de un mandato imperioso y sagrado, y por el espanto que siento hasta un rostro, y por el espanto que siento, pues aunque he solicitado durante mi ya larga carrera penas capitales, nunca he sentido como hoy este penoso deber tan compensado, equilibrado e iluminado por la conciencia de un mandato imperioso y sagrado, y por el espanto que siento ante un rostro de hombre en el que no leo nada que no sea monstruoso. Equilibrado e iluminado por la conciencia de un mandato imperioso y sagrado, y por el espanto que siento ante un rostro de hombre en el que no leo nada que no sea monstruoso. Cuando el fiscal volvió a sentarse, hubo un rato de silencio bastante largo. Yo estaba aturdido de calor y de asombro. El presidente tosió un poco y en un tono muy bajo me preguntó si no tenía nada que añadir. Me puse de pie y como me apetecía hablar dije un tanto al buen tuntún, por lo demás, que no había tenido intención de matar al árabe. El presidente contestó que se trataba de una afirmación, que hasta el momento no acababa de entender mi sistema de defensa y que le gustaría, antes de oír a mi abogado, hacerme concretar los motivos que habían inspirado mi acción. Dije deprisa, mezclando un poco las palabras y dándome cuenta de que estaba haciendo el ridículo, que había sido por culpa del sol. Hubo risas en la sala. Mi abogado se encogió de hombros e inmediatamente después le dieron la palabra, pero dijo que era tarde, que iba a necesitar varias horas y que pedía que se aplazase la sesión hasta después de comer. El tribunal accedió. Por la tarde, los grandes ventiladores seguían batiendo el aire denso de la sala y los pequeños pais multicolores de los miembros del jurado se movían todos en la misma dirección. El alegato de mi abogado me parecía que no iba a terminar nunca. En un momento dado, sin embargo, presté atención porque estaba diciendo, es cierto que he matado. Luego siguió en ese tono y decía yo, cada vez que hablaba de mí. Me sorprendió mucho, me incliné hacia un gendarme y le pregunté por qué. Me dijo que me callara y al cabo añadió, todos los abogados lo hacen. Pensé que era una forma de seguir apartándome del caso, de reducirme a cero y, en cierto sentido, de ocupar mi lugar, pero creo que me hallaba muy lejos de esta sala de audiencias. Por lo demás, mi abogado me pareció ridículo. Alegó muy deprisa provocación y luego él también habló de mi alma, pero me pareció que tenía mucho menos talento que el fiscal. Yo también, dijo, me he parado a mirar esta alma, pero contrariamente al ilustre representante del Ministerio Público sí he hallado algo, y puedo decir que he leído en ella como en un libro abierto. Había leído que yo era un hombre honrado, un trabajador asiduo, incansable, fiel a la casa que me empleaba, querido de todos y compasivo con las desventuras de los demás. Para él era un hijo modélico, que había atendido a su madre tanto tiempo como le había resultado posible. Finalmente había pensado que una casa de retiro le proporcionaría a la anciana las comodidades que mis medios no me permitían darle. Me extraña, señores, añadió, que se haya armado tanto jaleo con ese asilo, pues vamos a ver, si hubiera que dar una prueba de utilidad y de la grandeza de esas instituciones, no quedaría más remedio que decir que es el propio Estado quien las subvenciona. Solo que no habló del entierro y sentí que era algo que faltaba en su alegato, pero por culpa de todas esas frases tan largas, de todos esos días y esas horas interminables durante las que habían hablado de mi alma, tuve la impresión de que todo se convertía como en un agua incolora que me daba vértigo. Al final, solo me acuerdo de que desde la calle y cruzando todo el espacio de las estancias y de las salas de audiencia, mientras mi abogado seguía hablando, sonó la corneta de un vendedor de helados y me llegó su sonido. Me asaltaron recuerdos de una vida que ya no me pertenecía, pero en la que me había hallado las más modestas y tenaces alegrías, olores de verano, el barrio con el que estaba encariñado, determinado cielo de la tarde, la risa, los vestidos de Marie, todas las cosas inútiles que estaba haciendo en este lugar se me subieron a la garganta y ya no tuve sino una prisa, que todo acabase y volver a mi celda y al sueño. Apenas oí a mi abogado exclamar, a modo de conclusión, que los miembros del jurado no querrían enviar a la muerte a un trabajador honrado, que se había perdido por un minuto de extravío y pedir circunstancias atenuantes para un crimen por el que yo ya llevaba rastras, como el más seguro de los castigos, un eterno remordimiento. El tribunal suspendió la sesión
y el abogado se sentó con aspecto exhausto, pero sus colegas acudieron para estrecharle la mano. Oí, magnífico, querido amigo. Uno de ellos me puso incluso por testigo. Me dijo. Asentí, pero mi elogio no era sincero porque estaba demasiado cansado. Sin embargo, la tarde iba cayendo fuera y el calor era menos fuerte. Por los pocos ruidos de la calle que oía, intuía la suavidad del atardecer. Allí estábamos todos esperando, y lo que esperábamos juntos solo tenía que ver conmigo. Volví a mirar a la sala. Todo estaba en el mismo estado que el primer día. Me topé con la mirada del periodista de la chaqueta gris y de la mujer autómata. Eso me hizo pensar que no había buscado a Marie con la mirada durante todo el juicio. No me había olvidado de ella, pero tenía demasiado que hacer. La vi entre Celeste y Raymond. Me hizo una señal discreta como si dijera ya era hora, y le vi la cara un poco ansiosa que sonreía. Pero me notaba el corazón encerrado y ni siquiera pude responder a su sonrisa. Regresó al tribunal enseguida. Les leyeron a los miembros del jurado una serie de preguntas. Oí culpable de asesinato, premeditación, circunstancias atenuantes. Los miembros del jurado salieron y me llevaron al cuartito donde ya había estado esperando antes. Mi abogado vino a reunirse conmigo, estaba muy locuaz y me habló con más confianza y cordialidad de las que había mostrado nunca. Pensaba que todo iba a ir bien y que saldría del paso con unos cuantos años de cárcel o de presidio. Le pregunté si había posibilidad de apelación si el veredicto era adverso. Me dijo que no, su táctica había sido no presentar conclusiones para no indisponer al jurado. Me explicó que no se revoca una sentencia así, por las buenas. Me pareció evidente y me rendí a sus razones. Si se consideraba fríamente el asunto, era de lo más natural; en caso contrario, habría demasiado papeleo inútil. De todas formas, me dijo mi abogado, queda el recurso, pero estoy convencido de que el resultado va a ser favorable. Estuvimos esperando mucho rato, casi 3/4 de hora, creo. Al cabo de ese tiempo sonó un timbre. Mi abogado me dejó, diciendo: el presidente del jurado va a leer las respuestas. Lo harán entrar para oír la sentencia. Hubo portazos, había gente corriendo por las escaleras, que yo no sabía si estaban cerca o lejos. Luego oí una voz sorda que leía algo en la sala. Cuando volvió a sonar el timbre y se abrió la puerta del banquillo de los acusados, fue el silencio de la sala lo que me salió al encuentro, y el silencio y esa singular sensación que tuve cuando comprobé que el periodista joven había desviado la vista. No miré a dónde estaba Marie, no me dio tiempo porque el presidente me dijo de una forma rara que me decapitarían en una plaza pública en nombre del pueblo francés. Me pareció entonces reconocer el sentimiento que leía en todos los rostros. Estoy convencido de que era consideración. Los gendarmes eran muy amables conmigo. El abogado me puso la mano en la muñeca. Yo no pensaba ya en nada, pero el presidente me preguntó si no tenía nada que añadir. Pensé, dije, no. Entonces fue cuando me llevaron. 5. Por tercera vez me he negado a recibir al capellán. No tengo nada que decirle, no tengo ganas de hablar. Demasiado pronto voy a tener que verlo. Lo que me interesa en este momento es liberarme del mecanismo, saber si puede haber alguna escapatoria para lo inevitable. Me han cambiado de celda. Desde esta, cuando estoy echado, veo el cielo y solo veo cielo. Se me pasan los días mirando en su rostro el declinar de los colores que lleva el día hacia la noche. Acostado, me pongo las manos detrás de la cabeza y espero. No sé cuántas veces me he preguntado si existían ejemplos de condenados a muerte que se hubieran librado de la maquinaria implacable, desaparecido antes de la ejecución, roto los cordones policiales. Me arrepentía entonces de no haberme interesado lo suficiente por los relatos de ejecuciones. A uno deberían interesarle siempre esos temas. Nunca se sabe lo que puede pasar. Como todo el mundo, había leído reseñas en los periódicos, pero seguramente había obras especializadas que yo no había tenido nunca la curiosidad de consultar. En ellas habría encontrado a lo mejor relatos de evasiones. Me habría enterado de que en un caso al menos la rueda se había detenido, de que en esa premeditación irresistible el azar y la suerte habían cambiado algo una única vez. Una única vez, en cierto sentido creo que con eso me habría bastado. Mi corazón habría hecho el resto. Los periódicos hablaban a menudo de una deuda que se le debía a la sociedad. Según ellos, había que pagarla. Pero eso no es algo que estimule la imaginación. Lo que contaba era una posibilidad de evasión, un salto fuera del rito implacable, una carrera a la locura que brindase todas las oportunidades de la esperanza. La esperanza, por supuesto, era que lo matasen a uno
al volver a la esquina, en plena carrera y con una bala disparada al aire, pero pensándolo bien, nada me permitía ese lujo, todo me lo prohibía. La maquinaria volvía a atraparme. Pese a mi buena voluntad, no podía aceptar esa certidumbre insolente, porque vamos a ver, había una desproporción ridícula entre la sentencia en que se basaba y su desarrollo imperturbable a partir del momento en que se había dictado esa sentencia. El hecho de que la sentencia se hubiera leído a las 8 de la tarde y no a las 5, el hecho de que habría podido ser por completo diferente, que la habían decidido unos hombres que se mudan de ropa interior, que la acreditaba una noción tan imprecisa como el pueblo francés o el alemán o chino, me parecía que todo eso le quitaba mucha seriedad a una decisión así. Sin embargo, no me quedaba más remedio que reconocer que desde el mismísimo segundo en que la habían tomado, sus resultados se convertían en algo tan seguro y tan serio como la presencia de esta pared a lo largo de la cual arrimaba el cuerpo. Me acordé en esos momentos de una historia que me contaba mamá acerca de mi padre. No lo conocí. Lo único concreto que sabía de ese hombre era quizá lo que me decían entonces mamá. Había ido a ver cómo ejecutaban un asesino. Lo ponía malo pensar en ir. Fue, sin embargo, y al volver se pasó parte de la mañana vomitando. Mi padre me daba un poco de asco por entonces. Ahora lo entendía. Era tan natural como no había visto yo que no había nada más importante que la ejecución de una pena capital y que en resumidas cuentas era la única cosa realmente interesante para un hombre. Si por ventura salía de esta cárcel iría a ver todas las ejecuciones. Creo que hacía mal en pensar en esa posibilidad, pues ante la idea de verme libre una madrugada, detrás de un cordón policial, del otro lado, como quien dice, ante la idea de ser el espectador que va a ver y que podrá vomitar luego, una oleada de alegría emponzoñada me subía hasta el corazón. Pero no era algo sensato. Hacía mal ceder a esas suposiciones porque al momento siguiente tenía un frío tan espantoso que me hacía un ovillo bajo la manta, me castañaban los dientes sin poderlo remediar, pero por supuesto no se puede ser continuamente sensato. En otras ocasiones, por ejemplo, hacía proyectos de ley, reformaba las penas, me había fijado en que lo esencial era darle una oportunidad al condenado. Una de mil bastaba para remediar muchas cosas. Me parecía, por ejemplo, que se podía dar con una combinación química cuya absorción mataría al paciente, pensaba el paciente, 9 veces de cada 10. Él lo sabría, esa era la condición, pues pensándolo bien, al considerar las cosas con calma, comprobaba que la parte defectuosa en lo de la cuchilla era que no había ninguna oportunidad. Él lo sabría, esa era la condición, pues pensándolo bien al considerar las cosas con calma, comprobaba que la parte defectuosa en lo de la cuchilla era que no había ninguna oportunidad, ninguna en absoluto. De una vez por todas, en resumidas cuentas, había quedado zanjada la muerte del paciente. Era un caso cerrado, una combinación definitiva, un acuerdo decidido y que no había ni que pensar en replantearse. Si de forma excepcional fallaba el golpe, se volvía a empezar. En consecuencia, lo fastidioso era que el condenado debía desear que la máquina funcionase bien. Digo que esa es la parte defectuosa, y en cierto sentido es verdad, pero en otro no me quedaba más remedio que reconocer que ahí residía todo el secreto de una buena organización. En resumidas cuentas, el condenado se veía en la obligación de colaborar moralmente. A él le interesaba que todo funcionase sin contratiempos. No me quedaba más remedio que constatar también que hasta ahora solo había tenido sobre estas cuestiones ideas que no eran correctas. Creí durante mucho tiempo, y no sé por qué, que para ir a la guillotina había que subir a un patíbulo por unos escalones. Creo que era por culpa de la Revolución Francesa de 1789. Quiero decir, por culpa de todo lo que me habían enseñado o mostrado acerca de esas cuestiones. Pero una mañana me acordé de una foto que habían publicado los periódicos con motivo de una ejecución muy soñada, de una ejecución muy sonada. En realidad, la máquina estaba colocada directamente en el suelo, sin más, era mucho más estrecha de lo que yo creía. Era bastante curioso que no hubiera caído en la cuenta antes. Esa máquina en la foto me había llamado la atención por su aspecto de obra de precisión, bien acabada y reluciente. Siempre nos hacemos ideas exageradas de las cosas que no conocemos. Antes bien tenía que constatar que todo era sencillo. La máquina está al mismo nivel que el hombre que se le acerca a pie, llega hasta ella igual que se camina al encuentro de una persona. Eso también era un fastidio.
A la subida al patíbulo, a la ascensión a cielo abierto, la imaginación podía encontrarle algo atractivo, mientras que también en esto la maquinaria arrasaba con todo, lo mataban a uno discretamente, con cierta vergüenza y con mucha precisión. Había también dos cosas en las que pensaba continuamente, el amanecer y mi recurso. Me daba buenas razones, sin embargo, e intentaba dejar de pensar en ello. Me tumbaba, miraba al cielo, me esforzaba por fijarme en él, se ponía verde, llegaba el atardecer, volvía a hacer un esfuerzo para desviar el curso de los pensamientos. Escuchaba mi corazón, no podía imaginarme que ese ruido que llevaba acompañándome tanto tiempo pudiera pararse nunca. No tuve nunca imaginación de verdad. Intentaba, sin embargo, concebir un segundo concreto en el que el latido de este corazón no siguiera en mi cabeza, pero en vano. Ahí estaban el amanecer o mi recurso. Acababa por decirme que lo más sensato era no forzarme. Al amanecer era cuando venían, lo sabía, en resumidas cuentas, dediqué las noches a esperar a ese amanecer. Nunca me ha gustado que me pillen por sorpresa. Cuando me ocurre algo prefiero estar presente. Por eso acabé por no dormir más que un poco durante el día y pasarme toda la noche esperando pacientemente que naciera la luz en el cristal del cielo. Lo más difícil era esa hora imprecisa en que sabía que solían actuar. Pasada la medianoche, esperaba y acechaba. Nunca había captado mi oído tantos ruidos ni diferenciado tantos sonidos tenues. Puedo decir por lo demás que hasta cierto punto tuve suerte durante toda esa temporada porque nunca oí pasos. Mamá decía a menudo que nunca se es desdichado del todo. Le daba la razón en la cárcel cuando el cielo cobraba un color y un nuevo día se colaba en mi celda, porque también podría haber oído pasos y habría podido estallarme el corazón, aunque con el mínimo roce me abalanzase hacia la puerta, aunque pegando el oído a la madera esperase trastornado hasta que oía mi propia respiración, asustado al notarla tan ronca y tan parecida al estertor de un perro. Al fin de cuentas el corazón no me estallaba y había vuelto a ganar 24 horas. Durante el día estaba mi recurso. Creo que le saqué el mayor partido posible a esta idea, calculaba mis golpes de efecto y le sacaba a mis reflexiones el mejor rendimiento. Siempre partía de la peor suposición. Rechazaba mi recurso, bueno, pues me moriré. Antes que otros, estaba claro, pero todo el mundo sabe que la vida no vale la pena vivirla. En el fondo, no ignoraba que poco importa morir a los 30 o a los 70, puesto que, naturalmente, en ambos casos otros hombres y otras mujeres vivirán, y así durante miles de años. No sabía nada más claro. En definitiva, quien se moría era siempre yo, ya fuese ahora o dentro de 20 años. En ese momento lo que me molestaba un poco en mi razonamiento era ese brinco terrible que notaba por dentro al pensar en 20 años de vida por delante. Pero me bastaba con ahogarlo al imaginar cómo serían mis pensamientos dentro de 20 años, cuando tuviera, pese a todo, que llegar al mismo punto, puesto que nos morimos, poco importa cómo y cuándo, estaba claro. Así pues, y lo difícil era no perder de vista la cantidad de razonamientos que representaba ese así pues. Así pues, tenía que aceptar que rechazasen el recurso. En ese momento, solo en ese momento, tenía, por así decirlo, derecho. Me concedía, en cierto derecho, permiso para llegar a la segunda hipótesis. Me indultaban. Lo fastidioso era que había que tornar menos fogoso ese arrebato de la sangre y del cuerpo que me escocían los ojos en una alegría insensata. Tenía que aplicarme en atenuar ese grito, en hacerlo entrar en razón. Tenía que comportarme con naturalidad incluso en esa hipótesis para que resultase más verosímil mi resignación en la primera. Cuando lo conseguía, había ganado una hora de tranquilidad, y eso, pese a todo, era algo que merecía la pena tener en cuenta. En un momento así fue cuando me negué una vez más a recibir al capellán. Estaba echado e intuía que se acercaba el atardecer de verano por cierto color rubio del cielo. Acababa de rechazar mi recurso y podía notar cómo la sangre me recorría el cuerpo con ondas regulares. No necesitaba ver al capellán. Por primera vez desde hacía mucho pensé en Marie. Hacía muchos días que había dejado de escribirme. Ese atardecer pensé y me dije que a lo mejor se había cansado de ser la amante de un condenado a muerte. Se me ocurrió también que podía a lo mejor estar enferma o haberse muerto. Entraba dentro de lo posible. ¿Cómo iba a saberlo, puesto que, aparte de nuestros dos cuerpos ahora separados, nada nos unía ni nos recordaba el uno al otro?
A partir de ese momento, por lo demás, el recuerdo de Marie me habría resultado indiferente. Muerta ya no me interesaba, me parecía lo más normal, de la misma forma que entendía perfectamente que la gente se olvidase de mí después de muerte. Ya no tenían nada que hacer conmigo, ni siquiera podía decir que resultase duro pensarlo. Fue en ese preciso instante cuando entró el capellán. Cuando lo vi me dio un leve escalofrío, se dio cuenta y me dijo que no tuviera miedo. Le dije que solía presentarse en un momento diferente. Me dijo que se trataba de una visita puramente amistosa, que no tenía nada que ver con mi recurso, del que no sabía nada. Se sentó en mi litera y me invitó a ponerme a su lado. Me negué, aunque pese a toda su expresión me pareció muy dulce. Se quedó un rato sentado, con los antebrazos en las rodillas y la cabeza gacha, mirándose las manos. Eran finas y musculosas, me recordaban a dos animales ágiles. Se las frotó despacio una con la otra. Luego se quedó así, con la cabeza gacha aún, durante tanto rato que tuve la impresión por un momento de haberme olvidado de él. Pero alzó bruscamente la cabeza y me miró de frente. ¿Por qué? Me dijo. Rechaza mis visitas. Contesté que no creía en Dios. Quiso saber si estaba completamente seguro y le dije que yo no precisaba preguntármelo. Me pareció un asunto sin importancia. Entonces se echó hacia atrás y apoyó la espalda en la pared y las palmas en los músculos. Comentó, aunque casi no parecía hablarme a mí, que a veces uno se creía seguro y no lo estaba. Yo no decía nada. Me miró y me preguntó: ¿a usted qué le parece? Contesté que era posible. En cualquier caso, puede que no estuviera seguro de que me interesara de verdad, pero estaba completamente seguro de que no me interesaba. Y precisamente eso de lo que me estaba hablando no me interesaba. Desvió la vista y, siempre sin cambiar de postura, me preguntó si no hablaba así por exceso de desesperación. Le expliqué que no estaba desesperado, solo tenía miedo. Era de lo más natural. Dios lo ayudaría entonces, comentó. Todos aquellos a quienes he conocido en un caso como el suyo se volvían hacia él. Reconocí que estaban en su derecho. Eso demostraba también que no estaban escasos de tiempo. En cuanto a mí, no quería que me ayudasen y precisamente no me sobraba tiempo para prestarle interés a lo que no me interesaba. En ese momento hizo con las manos un ademán irritado, pero se enderezó, se arregló los pliegues de la sotana. Al acabar se dirigió a mí, llamándome amigo mío. Si me hablaba así, no era porque estuviera condenado a muerte. En su opinión, todos estábamos condenados a muerte. Pero lo interrumpí, diciéndole que no era lo mismo y que por lo demás eso no podía ser de ninguna manera un consuelo. Desde luego, asintió, pero morirá más adelante si no muere hoy. La misma cuestión se planteará entonces. ¿Cómo afrontará esa terrible prueba? Le contesté que la afrontaría exactamente igual que la afrontaba ahora mismo. Se levantó al oír eso y me miró de frente, a los ojos. Es un juego que yo conocía bien, me entretenía con él muchas veces, con Emanuel o con Celeste, y por lo general ellos bajaban los ojos. El capellán también conocía bien ese juego. Me di cuenta enseguida, no le temblaba la mirada, ni tampoco le tembló la voz cuando me dijo: ¿no tiene usted, pues, ninguna esperanza y vive con el pensamiento de que morirá del todo? Sí, le contesté. Entonces agachó la cabeza y se volvió a sentar. Me dijo que me compadecía y le parecía imposible que un hombre pudiera soportar algo así. Yo solo sentí que estaba empezando a aburrirme. Ahora fui yo quien se volvió y me fui debajo del tragaluz. Me apoyaba con el hombro contra la pared. Sin hacerle mucho caso, oí que volvía a hacerme preguntas. Hablaba con voz intranquila y acuciante. Comprendí que estaba emocionado y le presté más atención. Decía que estaba seguro de que iban a aceptarme el recurso, pero cargaba con el peso de un pecado del que tenía que librarme. Según él, la justicia de los hombres no era nada y la de Dios lo era todo. Repliqué que era aquella la que me había condenado. Me contestó que no por eso había lavado mi pecado. Le dije que no sabía que era un pecado. Lo único que me habían dicho es que era culpable. Era culpable, pagaba. No se me podía pedir más. En ese momento volvió a ponerse de pie y pensé que en esta celda tan estrecha, si quería moverse, no tenía elección. Tenía que sentarse o ponerse de pie. Yo tenía los ojos clavados en el suelo. Dio un paso hacia mí, se detuvo, como si no se atreviera a acercarse. Miraba al cielo por los barrotes. Se equivoca, hijo mío, me dijo. Se le podría pedir más. A lo mejor se lo piden. ¿Qué? Le podrían pedir que viera. ¿Ver qué? El sacerdote miró entonces a su alrededor y contestó con una voz que de repente me pareció muy cansada:
Todas estas piedras exudan dolor, lo sé. Nunca las he mirado sin angustia, pero desde lo más hondo del corazón sé que los presos más míseros han visto surgir de la oscuridad un rostro divino. Es ese rostro lo que le piden que vea. Me entoné un poco. Dije que llevaba meses mirando esas paredes. No había nada ni nadie que conociera mejor en el mundo. Quizá, hace mucho tiempo, había buscado en ellas un rostro, pero ese rostro tenía el color del sol y la llamada del deseo era el de Marie. Lo había buscado inútilmente, pero ya se acabó, y en cualquier caso no había visto surgir nada de ese sudor de la piedra. El capellán me miró como con tristeza. Yo tenía ahora la espalda totalmente apoyada en la pared y la luz me corría por la frente. Dijo unas cuantas palabras que no oí y me preguntó muy deprisa si le permitía abrazarme. No, contesté, se dio media vuelta y anduvo hacia la pared, por la que pasó la mano despacio. ¿Tanto quiere usted esta tierra? Susurró. No contesté. Se quedó bastante rato de espaldas, su presencia me cansaba y me irritaba. Iba a decirle que se fuera cuando exclamó de pronto, en una especie de arranque, volviéndose hacia mí, no, no puedo quererlo a usted, estoy seguro de que alguna vez ha deseado otra vida. Le contesté que por supuesto, pero que era algo que no tenía mayor importancia que desear ser rico, nadar muy deprisa o tener una boca más bonita. Eran el mismo tipo de cosas, pero me interrumpió y quería saber cómo veía yo esa otra vida. Entonces le grité, una vida en que pudiera acordarme de esta, y acto seguido le dije que estaba harto, quería seguir hablándome de Dios, pero me acerqué e intenté explicarle por última vez que me quedaba poco tiempo, no quería desperdiciarlo con Dios. Intentó cambiar de tema preguntándome por qué lo llamaba Señor y no Padre. Me irritó y le contesté que no era mi padre, estaba de parte de los demás. No, hijo mío, dijo, poniéndome la mano en el hombro. Estoy de su parte, pero no puede saberlo porque tiene un corazón ciego. Rezaré por usted. Entonces, no sé por qué, algo me reventó por dentro. Empecé a berrear a voz en grito y le insulté y le dije que no rezase. Lo vi agarrado por el cuello de la sotana y le volcaba encima todo cuanto tenía en el corazón con botes de alegría y de ira entremezcladas. Parecía tener tantas certezas, ¿verdad? Y sin embargo, ninguna de esas certezas valía lo que un pelo de mujer. Ni siquiera tenía certeza de estar vivo, ya que vivía como un muerto. Yo parecía que tenía las manos vacías, pero estaba seguro de mí, seguro de todo, más seguro que él, seguro de mi vida y de esta muerte que iba a llegar. Sí, solo tenía eso, pero al menos tenía asida la verdad, de la misma forma que la verdad me tiene asido a mí. Había tenido razón, seguía teniendo razón, siempre tenía razón, había vivido de esta forma y habría podido vivir de otra. Había hecho esto y no había hecho aquello, no había hecho tal cosa, pero sí había hecho tal otra. ¿Y qué? Era como si llevase todo aquel tiempo esperando ese minuto y esas claras del alba que me justificarían. Nada, nada tenía de importancia y sabía muy bien por qué. Él también sabía por qué, desde lo más remoto de mi porvenir, durante toda esta vida absurda que me había llevado, una ráfaga oscura subía hacia mí, cruzando por los años que aún no habían llegado, y esa ráfaga igualaba a su paso todo cuanto me proponían ahora en los años, no menos irreales que vivía. ¿Qué más me dan la muerte de los demás, el amor de una madre? ¿Qué me importaban su Dios, las vidas que se escogen, los destinos que se eligen? Puesto que un único destino debía elegirme a mí y conmigo a miles de millones de privilegiados que como él decían que eran hermanos míos. Lo entendía de una vez, todo el mundo era privilegiado, solo habían privilegiados, a los demás también los condenarían un día, a él también lo condenarían. ¿Qué más daba así, acusado de asesinato? Lo ejecutaban un día por no haber llorado en el entierro de su madre. El perro de Salamano valía tanto como su mujer. La mujercita automática era tan culpable como la parisina con la que se había casado Masón o como Marie cuando quería que me casase con ella. ¿Qué importaba que Raymond fuera amigo mío tanto como lo era Celeste, que valía más que él? ¿Qué importaba que Marie le estuviera entregando hoy su boca a otro Merxolt? ¿Entendía o no a ese otro condenado? Y que desde lo más remoto de mi porvenir me ahogaba gritando todo esto, pero ya me estaban quitando el capellán de las manos y los carceleros me amenazaban. Él, sin embargo,
los tranquilizó y se quedó un momento mirándome en silencio. Tenía los ojos llenos de lágrimas, se dio media vuelta y desapareció. Cuando se hubo marchado, recobré la calma. Estaba exhausto y me tiré en la litera. Creo que dormí porque me desperté con estrellas en la cara, ruidos de campo subían hasta mí, olores de noche, de tierra y de sal me refrescaban las sienes. La maravillosa paz de este verano dormido penetraba en mí como una marea. En ese momento, y en las lindes de la noche, pulularon unas sirenas, anunciaban salidas hacia un mundo que ahora me era indiferente para siempre. Por primera vez desde hacía mucho, me acordé de mamá, me pareció que entendía por qué, al final de la vida, se había echado novio, por qué había jugado a volver a empezar, allí también, alrededor de ese asilo, en el que unas vidas se apagaban, el atardecer era como una tregua melancólica. Tan cerca de la muerte, mamá debía de sentirse entonces liberada y dispuesta a volver a vivirlo todo. Nadie tenía derecho a llorar por ella, y yo también me sentí dispuesto a volver a vivirlo todo, como si aquella gran ira me hubiera purgado del mal y vaciado de esperanza. Ante esta noche cargada de señales y de estrellas, me abría por primera vez a la tierra, como aquella gran ira me hubiera purgado del mal y vaciado de esperanza. Ante esta noche cargada de señales y de estrellas, me abría por primera vez a la tierna indiferencia del mundo. Al sentirlo tan semejante a mí mismo, tan fraternal, por fin noté que había sido feliz y que seguía haciéndolo. Para que todo se consumara, para que me sintiera menos solo, me quedaba por desear que el día de mi ejecución hubiera muchos espectadores y que me recibieran con gritos de odio.